Muy buenos días a todos los estudiantes de grado noveno de la institución educativa San José de la Unión Valle. Continuando con el trabajo que venimos haciendo sobre operaciones con vectores, vamos a hacer una ilustración completa sobre el tema de la suma. Y entonces, teniendo en cuenta la suma vectorial, debemos recordar a partir de un material con el que tuvimos una introducción, que lo sacamos de un PDF que nos facilitaron, que para visualizar la suma debemos trabajar desde dos entornos. Uno es el entorno gráfico y el otro es el entorno algebraico. Vamos a observar primero el entorno gráfico, las bondades que nos puede ofrecer, las dificultades también que nos puede ofrecer, y al final cómo todo deriva en el entorno algebraico. Bueno, entonces primero vamos a reconocer unos ciertos vectores. Voy a hacer un acercamiento acá para que se puedan notar los vectores que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Primero tenemos un vector A mayúscula, que ese vector es completamente horizontal de acuerdo a la cuadrícula del tablero y mide 8 unidades. ¿Cómo podríamos hablar de él? ¿Cuál es su descripción? Es un vector que mide 8 unidades, está dirigido en la dirección del eje X y se mueve en el sentido positivo. Miremos el vector B. Un vector B, para el caso de esta grabación vamos a simplificar el análisis en el hecho de que solo vamos a estar pendientes de las coordenadas X, y no vamos a tocar la coordenada Z, aunque todos los cálculos que se realicen, el método a utilizar pues simplemente se extiende a Z cuando tengamos que manejar ya tres coordenadas. Retomando, tenemos el vector B, un vector que no se encuentra ni en la dirección X ni en la dirección Y. Recordemos que para nosotros la dirección X es la horizontal y la dirección Y es la vertical. Entonces, para poder tener una guía de la orientación de ese vector, lo que hacemos es contar partiendo desde la cola. Contamos 3 cuadritos hacia la izquierda y desde ese punto subimos 3 cuadritos, y entonces vamos a poder comunicar la cola con la cabeza. Y esa seña es la que nos va a dar las coordenadas y las especificaciones del vector B. ¿Cuánto medirá? Tenemos que recordar entonces el teorema de Pitágoras para poder saber cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo allí formado. Miremos el vector C. Si nos ubicamos en la cola, encontraremos que para llegar a la cabeza, entonces, como él no corresponde ni a la dirección X ni a la dirección Y, lo que vamos a hacer es recorrer 2 cuadros hacia la derecha y 4 cuadros hacia arriba para llegar a la cabeza. Cuando miramos el vector D, encontramos que si nos ubicamos en la cola, para llegar a la cabeza, debemos bajar 6 cuadros y movernos hacia la derecha 2 cuadros. Y con eso tendremos la cabeza de ese vector y poderlo trazar. Entonces hagamos un acercamiento a los detalles. Miremos el vector A en detalle. Allí pueden observar ustedes claramente las rayas de la cuadrícula del tablero y encontrar la caracterización de él. Miramos el vector B. Ahí se ve la cuadrícula del tablero. Vemos el vector C. Aquí pasamos al vector D. Y por último, el vector E. Entonces, como estamos en un entorno gráfico, todo depende de la precisión en la que se hagan los trazos. Esa ha sido una insistencia del profesor desde el momento en que inició el tema vectorial. Entonces, para poder trabajar la suma desde el punto de vista vectorial y a través del entorno gráfico, existen dos métodos, dos procesos. Los dos procesos como tal tienen que ofrecer el mismo resultado, pero las etapas de procesamiento
son un poco distintas y demandan más o menos habilidades de trazo, porque aquí lo importante es tener habilidades para trazar. Bueno, entonces el primer método, como lo habíamos visto en cierta introducción con el documento que nos habían facilitado, se llama el método del triángulo. Método del triángulo. Y vamos a tomar que vamos a sumar al vector A con el vector B. Entonces miremos. ¿Cómo es el método del triángulo? Vamos a revisar los pasos. Entonces nos dice, pasos a seguir. Primero, dibujar el primer vector, en este caso el vector A. Segundo, dibujar el segundo vector, en este caso vector B, sobre la cabeza del anterior vector, que para el caso es el vector A. Y una vez se haga ese dibujo, vamos a unir, y esta frase la resalto, pero la pongo en otro color, porque es la frase fundamental. El resultado de la suma siempre será unir la cola del primer vector con la cabeza del último vector, y así dará la resultante de la suma. Para nuestro caso en este momento son solo dos vectores los que estamos sumando. Entonces, como son solo dos los que estamos sumando, miren, A más B, pues entonces sería unir la cola del primero con la cabeza del segundo. Pero cuando sean cualquier cantidad de vectores, miren la frase que coloco acá. Dice, bajo este método se pueden sumar n cantidad de vectores de manera directa o directamente. Entonces vamos a concentrar los tres pasos en este dibujo de acá, para que miremos el detalle. Ustedes pueden ver allí que tomando un punto de inicio, entonces tenemos como punto de inicio esta coordenada aquí. ¿Qué vamos a encontrar? Que trazamos el primer vector. Mírenlo aquí. Primer paso, trazar el primer vector. ¿Quién es el primer vector? El vector A. ¿Cuánto mide? Mide 8 unidades. Para el segundo paso, sobre la cabeza de A, iniciamos el trazo del vector B. El vector B decía que eran 3 unidades como hacia X negativo y 3 unidades hacia arriba. Por conveniencia con el dibujo, las 3 unidades hacia un lado y hacia el otro las dibujé en el otro extremo a como se había colocado en el dibujo inicial, lo cual no va a representar ningún cambio. Entonces, volviendo al dibujo, tenemos ese 3 con 3 y trazamos el segundo vector. Y entonces ya podemos distinguir que existe la cola del primero y la cabeza del último. Y entonces vamos a trazar la línea que une la cola del primero con la cabeza del último, y ese será el vector suma. En este caso, el vector A más B. Viendo las medidas allí, encontramos fácilmente que el vector A más B, para poderlo trazar, corresponde a que si arranco de la cola para llegar a la cabeza, debo subir 3 cuadros en dirección vertical y moverme 5 cuadros a la derecha en dirección horizontal. Bueno, entonces ahí podemos ver la proporción, pero ahora, basado en los vectores que me habían dado antes, viene el reto de no sumar solo 2, sino de sumar 5 vectores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 5 vectores? Vamos a sumar A más B más C más D más E. Un detalle importante: la suma, al igual que en la aritmética, la suma de vectores es conmutativa. O sea que si ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no dibujó B más A? Bueno, miremos que lo podríamos hacer aquí. Tomemos este mismo punto común y entonces yo trazo primero B, iría para acá y quedaría en esta esquina. Y después me dicen sobre él trace A, entonces A sería hacia la derecha 8 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y miren que llego al mismo punto. O sea que la suma es conmutativa.
Nada tiene que ver que el orden del abecedario ni nada de eso. Bueno, entonces apreciemos en detalle el trazo de los vectores. Entonces vamos a revisar muy detalladamente aquí. Revisemos entonces el punto donde inicia todo, aquí. Trazamos el vector A, llegamos hasta acá, 8 unidades. Sobre él trazamos el vector B, mírenlo acá, que son 3 unidades en X hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba, y llegamos ahí. Reconociendo dónde está esa cabeza, entonces vamos a hacer el vector C. Y el vector C, para poderlo trazar, ¿a qué corresponde? Corresponde a 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. Miremoslo en el mostrario. 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. Es el mismo dibujo que acabamos de hacer acá. Y al ya tener la cabeza de él, vamos a dibujar el vector D. Y el vector D, según lo que aparece en la especificación, dice que para llegar de la cola a la cabeza, debo bajar 6 cuadros y moverme 2 a la derecha. Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí en nuestro dibujo. Bajamos 6 cuadros y nos movemos 2 a la derecha. Y hasta el momento, ¿qué llevamos? Llevamos sumado A, B, C y D. ¿Cuál me hace falta? Me hace falta E. Entonces, si me hace falta E, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es E? Miremos. E es 4 unidades hacia arriba. Entonces, llegamos a la cabeza de D. Y de la cabeza de D vamos a subir 4 cuadros. Y llegamos hasta lo último, que sería la cabeza del punto E. Entonces, como es la cabeza del vector E, esa es la cabeza del último vector. Y el punto de acá es la cola del primer vector. Por tanto, la suma de los 5 vectores, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la línea que una la cola del primer vector con la cabeza del último vector. Y la suma, su cabeza, queda donde esté la cabeza del último vector. Cuando hacemos cuentas, ahora en la parte algebraica podemos hacer la cuenta para saber cuál es la coordenada, pero viendo aquí el entorno gráfico y obedeciendo bien el trazo de los vectores componentes, vamos a encontrar que para ir de la cola hacia la cabeza tenía que haber subido 5 cuadros en Y y haberme movido 9 cuadros en X hacia la derecha. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo, pero ¿de qué requiere? Requiere de precisión en los trazos. Precisión, esa siempre será la exigencia. Precisión. A este video le añadiremos al final las fotografías de los dibujos en detalle para que puedan examinarlos mejor. Bueno, entonces ahora, este fue el primer método, método del triángulo. ¿Por qué lo llaman del triángulo? Por la forma que está aquí. Pero miren que al final no es del triángulo, es simplemente un método para sumar cualquier forma que va terminando como unas formas todas extrañas. Y yo lo que debo pensar es que el vector resultado siempre va a unir la cola del primero con la cabeza del último. Entonces, algunos podrán preguntar, bueno, ¿y qué tal si a mí se me ocurre trazar una línea que arranque aquí y termine aquí arriba en esta cabeza negrita acá? Ah, pues entonces, ¿qué le diríamos? Que esa es la suma de A más B más C, siempre y cuando se hayan dibujado el vector B sobre la cabeza del vector A y el vector C sobre la cabeza del vector B. Bueno,
Alguno dirá, venga, pero y si yo quiero unir este pedacito de aquí, esta puntica, con esta otra puntica que a la larga es solo un cuadrito ahí en diagonal, eso tan cortico, ¿eso qué va a representar? De la pregunta siempre sería la misma. El sitio donde está usted, ¿qué cola es? ¿Es la cola de quién? Ah, pues la cola de B. Listo. Y la cabeza que usted está señalando es la cabeza de quién? Ah, es la cabeza de D. Ah, bueno. Y miremos, ¿será que se cumple el requisito de que los vectores estén dibujados uno sobre la cabeza del otro? Miremos, aquí hay un primer vector, otro que nace en la cabeza de él y el otro nace en la cabeza de él y termina ahí. O sea que esta pequeña lineecita aquí es la suma de B más C más D. Por eso es que la línea roja que vemos acá dibujada corresponde a la suma desde A hasta E, de acuerdo a la operación que se ha entregado aquí. Ese es el método del triángulo. Ahora vamos a apreciar el método del paralelogramo. Seguimos ahora con el método del paralelogramo. Entonces definamos qué es un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados que está conformado por 2 parejas de lados que son completamente paralelos. Eso es un paralelogramo. Vamos a ver cómo se nos aplica utilizando los mismos vectores base que utilizamos en el primer método. Entonces estos son los vectores que tenemos como base. Miren, D es 6 y 2, E es 4, C es 2 y 4, B es 3 y 3 y A es 8. Entonces vamos a ver el método del paralelogramo y se lo vamos a aplicar como lo hicimos en primera instancia a la suma de A más B. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a mirar los pasos a seguir. Dice, y es lo más importante para arrancar el método del paralelogramo, se deben unir los vectores por la cola. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En su etapa infantil, cuando ustedes salían al parque, siempre había un señor que vendía bombas infladas con helio. Y entonces todas las bombitas se ponen que se quieren ir y el señor, para poderlas asegurar, a todas las cuerditas de las bombas las une a un solo punto, que es como una parte de la base del cilindro en el cual tiene almacenado el helio. Y entonces, a medida que él va vendiendo, va arrancando. Hagámonos la impresión de que el cilindro, el punto de sujeción del cilindro es el punto común donde vamos a amarrar todas las colas, y que la bombita, cada bomba es un vector, pero que la bomba en sí, lo que está inflado con helio, es la cabeza, y el cuerpo del vector es el hilito, y la punta del hilo que está tocando al cilindro con helio es la cola del vector. Entonces dice, se debe unir los vectores por la cola. En este momento me acuerdo también de una película infantil de Disney que se llama Up, donde el viejito le quería llevar la casa y lo que él hizo fue inflar una gran cantidad de bombas. Y el efecto resultante de esa gran cantidad de bombas fue que pudo hacer que la casa volara. Y todas las amarró al mismo sitio. Entonces, primer paso, se deben unir todos los vectores por la cola, todos los que se van a sumar. Segundo paso, se debe formar un paralelogramo a partir de la prolongación de líneas paralelas a los vectores. Y el tercer paso dice, se traza entonces el vector suma como la línea diagonal desde el punto de cola común hasta la esquina formada por las líneas paralelas. Con este método también se pueden sumar n cantidad de vectores, pero de 2 en 2. Entonces vamos a ver la aplicación de los pasos primero en A más B y después vamos a ver cómo hacemos el método del paralelogramo en la suma múltiple de A más B más C más D más E y poder comprobar que el resultado tiene que ser igual al que encontramos en el método del triángulo. Entonces vamos al método del paralelogramo, miremoslo en detalle. Vamos a A más B. ¿Qué hicimos? En tinta negra trazamos el vector A
Y desde la misma cola donde está el vector A, trazamos el vector B. Trazamos el vector B. Después nos preocupamos por trazar esta línea punteada, que es completamente horizontal y que también tiene que medir 8 unidades como mide el vector A. Y trazamos esta línea punteada en diagonal, que debe corresponder al movimiento de 3 cuadritos en horizontal y 3 cuadritos en vertical. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esas dos líneas punteadas se van a encontrar en una esquina. Y encontrándose esa esquina, entonces aplicamos el tercer paso, que es unir el punto de cola común, que es este, y también va a ser la cola para el vector suma, y la cabeza donde va a quedar ubicado, en la esquina donde se formó entre las líneas paralelas. Si miramos y contamos bien la cuadrícula aquí, ¿cuánto nos va a dar A más B? 1, 2, 3, 4, 5 en horizontal y 3 en vertical. Lo mismo que teníamos en el método del triángulo. Vamos a mirar. Miren, en el método del triángulo también es 5 en horizontal y 3 en vertical. Los dos métodos tienen que dar lo mismo. Ahora, vamos al múltiple. Miren la forma que tiene la suma múltiple de los 5 vectores, dado el orden en que se puso. Y ahora vamos a ver cómo la figura es muy distinta en proceso en el método del paralelogramo, pero se hace igual el resultado, porque es que todos los caminos conducen a Roma, dice un proverbio muy antiguo. Entonces vamos a ver el método del paralelogramo diseñado por múltiple vector. No se vayan a asustar con la gran cantidad de líneas, vamos a asumir el trabajo de manera progresiva. Entonces, primer paso, trace todos los vectores. Ustedes miren, el vector A, ahí está, el vector B, unido por la cola, el vector C, el vector D y el vector E. Entonces, según el orden de las sumas, dice, por favor, primero haga A más B. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ojo pues, vamos a sumar A más B. Después el resultado de A más B lo vamos a sumar con el vector C. Después el resultado de A más B más C lo vamos a sumar con el vector D. Y después el resultado de A más B más C más D lo vamos a sumar con el vector E. Siempre vamos a estar trabajando con dos vectores. Entonces, comencemos el proceso. Miren el vector A, miren el vector B, formamos el paralelogramo, aquí está la línea punteada, aquí está la otra línea punteada, y entonces este pequeño vector trazado en azul es el vector A más B. Vamos a hacer el acercamiento para que se observe bien el detalle. Entonces, repito, aquí está A, aquí está B, trazamos las líneas paralelas, se cruzaron en este punto y en ese punto entonces vamos a unir desde la cola hasta allá y ese vector es A más B. Ahora vamos a sumar A más B con el vector C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Trazar las líneas paralelas. Entonces miren que esa sale como una punta hacia arriba. ¿Por qué? Porque debe salir una línea paralela a este naciendo desde la cabeza de C. Y desde la cabeza de A más B debe nacer una línea paralela al vector C. Vector C. Entonces sale y llega allá. ¿Cómo sabe que fue completamente paralelo? Pues cuando yo voy a trazar el vector C, sé que para hacerlo debo contar 2 cuadros en horizontal, 4 cuadros en vertical. Entonces eso mismo aplico aquí. Desde esta punta, 2 cuadros en horizontal y 4 cuadros en vertical. Al unir esas dos líneas punteadas, encontramos esa esquina de arriba y entonces vamos a unir el punto de cola común con ese allá y allá va a quedar la cabeza y esa diagonal, ¿quién va a ser? Es A más B más C. ¿Cómo así? ¿Está sumando 3 vectores? No, estoy sumando 2 vectores. El primero se llama A más B y el segundo se llama C. Entonces al final el resultado es A más B más C y llega allá arriba.
Ahora, A más B más C lo vamos a sumar con el vector D. Entonces me tengo que retirar un poco para que podamos ver el dibujo completo y observemos. Así como a la distancia, vamos a mirar. Este es A más B más C y este es D. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos las líneas paralelas. Línea paralela a A más B más C. Y desde la punta de A más B más C trazamos una paralela a D. Y se encuentran en esta esquina. Al encontrarse en esa esquina, entonces completamos el tercer paso, que es unir el punto de cola común con la esquina que se acaba de formar para terminar el paralelogramo. Y esa línea diagonal que está ahí, ¿quién es? A esa línea diagonal es A más B más C más D. Y ahora que ya tenemos un vector que representa a la suma de los 4 primeros vectores, ¿cómo vamos a hacer para rematar el ejercicio? Bueno, sumarle el vector E. ¿Y quién es el vector E? Miremoslo aquí. Este es el vector E. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la cabeza de A más B más C más D, le proyectamos una paralela al vector E. Y desde la cabeza de E, proyectamos una línea paralela a A más B más C más D. Y se forma esa esquina allá. Cuando se forma esa esquina allá, entonces trazamos punto común desde la cola hasta la cabeza. Y esa ya es la suma de los 5. Vamos a acercarnos y hagamos cuentas. ¿Cuánto nos tiene que dar? Según el dibujo que nos dio múltiple, nos tiene que dar 9 cuadros en horizontal sumados a 5 cuadros en vertical. Arranquemos. Ahí está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en vertical, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podía dar diferente? No, imposible. Si le da diferente es que usted no sabe trazar. Pero les digo, queridos compañeros, chicos en el aprendizaje, es que en el entorno gráfico pues se tiene que ser muy preciso para los trazos. Entonces, para los que no son precisos en los trazos, existe alternativa. ¿Cuál? ¿Conseguir los resultados a punta de gráfico? No. Trabajar el otro entorno. ¿Cuál es el otro entorno? El entorno algebraico. Y entonces recordemos que en clases anteriores hablamos de algo a lo que llamamos versión operacional. ¿Cómo así que versión operacional, profesor? Entonces, ¿de qué hablamos de la versión operacional? Dijimos que, retomemos un poquito el cuento, teníamos coordenadas de cola, coordenadas de cabeza, eso nos daba un vector localizado en cualquier lugar del sistema tridimensional. Primero lo trasladábamos al punto 0, 0, pero ¿a quién trasladábamos? ¿A la cola o a la cabeza? Trasladábamos a la cola. Pero si movemos la cola, también tenemos que mover la cabeza. Y mover la cabeza es cambiarlo de coordenada. ¿Y a qué coordenada nueva va a llegar? A la que resulta de restar las coordenadas de cabeza original menos las coordenadas de cola original. Cuando ya lográbamos eso, teníamos una coordenada de cabeza y si a una nueva coordenada de cabeza. Y si a esos números o a esos componentes de la coordenada de cabeza los hacíamos acompañar de la letra I, de la letra J y de la letra K para significar que la I representa la dirección X, que la J representa la dirección Y y que la K representa la dirección Z, pues entonces ya podíamos decir que habíamos pasado de tener coordenadas a tener una expresión algebraica del vector. Y esa expresión algebraica la llamamos versión operacional. ¿Por qué versión operacional? Porque es la forma en la cual vamos a hacer operaciones vectoriales con él. Pero es que usted habló después de una versión definitiva o versión vectorial. Sí, porque puede suceder que cuando nos dio un coeficiente negativo, entonces ese menos debe pasar a la letra y no quedarse con el número, porque de acuerdo a las características de un vector tiene tamaño y un tamaño nunca es negativo, siempre es positivo. El menos, al entrarse a la letra, si es del caso, lo que me está diciendo es que el movimiento que corresponde a esa componente
es en el sentido contrario al sentido positivo. Bueno, entonces, si miramos cómo vamos a definir la versión operacional de cada uno de ellos, miremos. A, dice A igual 8i. Venga, ¿y por qué 8i? Porque si usted supone que en la cola está la coordenada 0, 0, para llegar a la cabeza se debe mover 8 unidades en el sentido positivo del eje X. Y sentido positivo del eje X se resume con la letra I. Entonces, por eso es que la versión algebraica del vector A es 8i. Vamos a la B. La B nos dice menos 3i más 3j. Mire que se convirtió en una expresión. ¿Cómo así que menos 3i más 3j? Sí, claro. Mire. Vamos a mirar el vector B. Y vamos a suponer que en la cola está la coordenada 0, 0. Para yo moverme hacia acá, me muevo hacia x igual a menos 3. Y para yo subir acá, pues me muevo 3 unidades hacia arriba, o sea, 3 positivas. Por eso es que en la expresión me aparece que en lo que tiene que ver con x aparece menos 3, pero lo que tiene que ver con y aparece 3 positivo. Pasamos al vector C. El vector C dice 2i más 4j. 2i más 4j. ¿Por qué 2i más 4j? Vamos al dibujo para que lo revisemos. Entonces, en el dibujo, ¿qué nos dice? Si yo tengo como coordenada de esta punta aquí 0, 0, para yo llegar a la cabeza, ¿qué debo hacer? Debo recorrer 2 unidades en el sentido positivo del eje X, o sea, y desde allí moverme 4 unidades hacia arriba en el sentido positivo del eje Y, lo que indicaría que la ecuación de él es 2i más 4j. Y eso es precisamente lo que tenemos como expresión algebraica. Miremos la de D. No se vayan a asustar porque hayan dos escrituras. No, es que en la segunda pues simplemente puse de que siempre hemos dicho que lo de X vaya primero, lo de Y vaya segundo y lo de Z vaya de último. Entonces dice, en el primer renglón dice, menos 6j más 2i. Bueno, ¿por qué primero la j? Pues porque en la forma en que está dibujado el vector se nos facilita leerlo de esa manera. Miremos. Y entonces al leerlo de esa manera, ¿qué encontramos? Si ponemos la cola acá, donde ya tenemos hasta un zancudito acompañándonos, ¿qué vamos a tener? Si aquí es 0, 0, 0, entonces yo para llegar acá debo bajar 6 unidades, menos 6 en Y, y moverme 2 unidades positivas en X. Entonces por eso dice menos 6j más 2i. Y es la expresión que tenemos acá. Menos 6j más 2i. Y al organizarla, ¿qué debe pasar? Ah, bueno, usted que la versión X pase adelante y usted que la versión Y pase atrás. Entonces por eso quedó 2i más menos 6j. Ah, pero yo quiero la versión no operacional, sino la vectorial. Entonces, ¿qué diría la vectorial? 2i más 6 menos j. Ese es el cambio, pero recuerden que aquí vamos a trabajar con la versión operacional. Y ahora vamos a mirar la utilidad de tener la versión operacional. Miremos la E. El E es un vector que es 4 unidades dirigido en el eje Y en el sentido positivo, o sea que sería 4J, tal cual como vemos que aparece en la expresión. Miren, E4J. Entonces hagamos la suma. Hagamos la suma A más B. Miremos, ¿quién es A? A es 8i. ¿Y quién es B? B es menos 3i más 3j. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que hacemos es sacar factor común. ¿Qué hay común ahí? Está común la i. Entonces agrupamos los números. ¿Quién acompaña la i aquí? Un 8. ¿Quién acompaña la i aquí? Un menos 3. Entonces 8 más menos 3 que multiplican ahí
y pues el 3J está solito, no tiene con quién hacer operación. Entonces, a 8 más por menos menos, entonces a 8 le resto 3, me va a dar 5. Lo que indica entonces que si la coordenada de la cola del vector A más B está en 0, 0, entonces la coordenada de la cabeza debe quedar en 5i más 3j. Vamos al dibujo y lo miramos. Si yo coloco aquí la coordenada 0, 0, entonces quiero ir hasta la cabeza de A más B. 5 unidades en I. 1, 2, 3, 4, 5. Y parado en este punto, debo subir 3 unidades en J. 1, 2, 3. Y logramos el objetivo que estamos buscando. Ahora continuaremos con la suma algebraica para corroborar los resultados que nos dio en este modelo, que es el modelo múltiple. Siguiendo con la suma múltiple podemos observar, reemplacemos y digamos que de manera conveniente he acomodado las cifras una debajo de la otra. Entonces, ¿quién es A más B más C más D más E? ¿Quién es A? A es 8i. ¿Quién es B? Menos 3i más 3j. ¿Quién es C? 2i más 4j. ¿Quién es D? D es 2i más menos 6j. ¿Y quién es E? 4j. Entonces, como si sumáramos en columna, entonces ustedes ven que he hecho agrupaciones con la I y con la J. Todos los términos que están en I, aparte de todos los términos que están en J. Entonces, miremos los números que están en I. 8, menos 3, 2 y 2. Mírenlos. 8, menos 3, 2 y 2. ¿Y quiénes están con J? 3, 4, menos 6 y 4. 3, 4, menos 6 y 4. Hagamos la operación. A 8 le resto 3 da 5, a 5 le sumo 2 da 7 y a 7 le sumo 2 da 9. Entonces me va a dar 9i. Y en J, a 3 le sumo 4 da 7, a 7 le resto 6 da 1 y a 1 le sumo 4 me da 5. Y entonces miren que la coordenada es 9i más 5j cuando la cola de ese vector se encuentra en 0, 0. Vamos a comprobarlo. En cualquiera de los dos métodos, pero bueno, tomémoslo aquí. Entonces, comprobémoslo. Dice que es 9i más 5j. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de aquí vamos a subir 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí llegamos a la cabeza, asumiendo que aquí en la cola es el punto 0, 0, porque estamos hablando de las versiones operacionales. Bueno, vamos a hacer, dentro del contenido de la clase, va a ir un taller en el cual ustedes van a hacer sumas múltiples. Sumas múltiples por el método del triángulo y sumas múltiples por el método del paralelogramo, para que generen destreza en los dos métodos. Bueno, vamos a ver una operación complementaria que va a ser muy importante para los ejercicios aplicativos. Y esa operación complementaria se llama multiplicación de un vector por un escalar. En vectores, en el término matemático escalar se refiere a un número cuya descripción se hace solo a partir del tamaño de él, o sea, el número en sí. No es un vector, donde en un vector debe llevar dirección ni debe llevar sentido, sino que es simplemente un número. Entonces miremos, miren el ejemplo, los ejemplos están muy claros y muy dicientes. Tenemos el vector A, aquí lo tenemos en azul, mide 8 unidades. Alguien dice, oiga, no quiero el vector A, sino el vector 1/2 de A. Entonces, 1/2 de A, ¿un número será que va a cambiar la dirección?
No, el número es positivo, no va a cambiar para nada la dirección no va a ser nunca modificada por el número. Y miremos el sentido, no puede ser modificado el sentido en este caso porque el número es positivo. Entonces al final, ¿qué es lo que me está diciendo? Vea, coja el vector A y pártalo a la mitad de lo que está diciendo. Entonces si el vector entero mide 8, el 1/2 de A o 0.5 de A, como lo quieran decir, ¿cuánto tiene que medir? Pues 4 unidades. 4 unidades, ahí están. Ahora se aparece y dicen, deme el vector menos 1A. Entonces lo puse así separadito, lo hubiera podido escribir junto, pero lo puse separadito es para dar la explicación. Cuando usted multiplica por 1, ¿cambia el tamaño de algo? No. Entonces el vector debe seguir midiendo 8 unidades. Pero que aparezca el menos significa que va a cambiar de sentido. Miren que el vector original va apuntando hacia la derecha, entonces el vector con el menos va apuntando hacia la izquierda. ¿Y cuánto mide? 8 unidades. Entonces nos colocan el completo. Nos dicen, por favor, dibuje el vector menos 1/4 de A. Entonces, ¿qué me está diciendo? Con el menos que va a apuntar para el sentido contrario. El A apuntado hacia la derecha, con el menos debe apuntar hacia la izquierda. Y me dice, parta el tamaño del vector en 4 pedazos y tome solo uno. Recuerden que esa es la interpretación correcta de un fraccionario. ¿Qué significa 1/4? Significa que cogí la unidad y la partí en 4 pedazos y me quedé solo con uno de esos pedazos. Entonces, si la unidad completa mide 8, la parto en 4 pedazos y solo voy a tomar un pedacito, ¿cuánto debe medir entonces el vector? Debe medir 2. O sea que menos 1/4 de A, lo que me está significando es un vector que sigue en la dirección X, ahora en sentido negativo y que tiene de tamaño apenas 2. Miremos el vector B. El vector B es un vector que va apuntando en esta dirección, que sale como de mezclar una dirección X con un pedazo de dirección Y, y que los números me indican el nivel de inclinación, para este caso 45 grados porque los dos catetos son iguales en ese triángulo que se está formando ahí. Entonces me dicen, dibuje el vector menos B. Ya sabemos que menos B significaría menos 1 por B. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? ¿Tiene que cambiar el tamaño? No, que está multiplicando por 1. Pero como dice menos, entonces miren de qué le cambiamos. Aquí estaba la cola y acá está la cabeza. Entonces, ¿ahora qué va a quedar? Aquí va a quedar la cabeza y arriba va a quedar la cola. ¿Por qué? Porque me están hablando del vector inverso. Inverso. Pero ahora me piden, oiga, dibuje el vector menos 2/3 de B. Menos 2/3, ¿cómo así que menos 2/3? Menos 2/3, ¿qué significa? Con el menos, que si el vector B iba como hacia arriba, entonces con el menos va apuntando hacia abajo. Eso ya lo tenemos claro. ¿Y cómo así que 2/3? Que quiere decir que de la longitud que él tiene, la vamos a partir en 3 pedazos, pero me va a quedar con 2 pedazos. Entonces miremos, si yo a 3 lo parto en 3 pedazos, cada pedazo vale 1. Y si debo tomar 2 pedazos, pues entonces la longitud debe ser 2. Y eso mismo sucede en la vertical. Por eso es que el vector menos 2/3 de B queda apuntando como hacia abajo, en diagonal hacia abajo, perdón, y debe conformarse con catetos que midan 2 y 2. Bueno, si lo vemos en modo algebraico, ¿qué vamos a encontrar? Me dicen, tiene A igual a 8i. Medio A, ¿qué va a ser? Pues medio 8. ¿Y la mitad de 8 qué es? 4. Me dicen menos 1 por A. Pues entonces multiplicar por menos 1 al 8 y menos 1 por 8 pues me da menos 8. Versión operacional. Ah, que quiero la versión vectorial o definitiva. Pues coja este menos y páselo a la letra y le va a quedar 8 menos i. ¿Qué significaría? Es 8 unidades en el sentido negativo del eje X. Ah, eso es precisamente el vector que tenemos acá, miren. Bueno, ahora miremos unos casos con el B. ¿Quién es B? Menos 3i más 3j. Entonces, ¿quién es menos 2/3 de B? Ojo, menos 2/3 de B.
Quiere decir que menos 2/3 va a multiplicar a las coordenadas, pues a la sumatoria que indica al vector b. Entonces, menos 2 por menos 3 da 6, dividido 3 da 2 positivo, 2i. Y menos 2 por 3 da menos 6, y menos 6 dividido 3 da menos 2. Y esa es lo mismo que observamos en el vector que habíamos dibujado. Entonces ya tenemos cómo se aplica que multiplicamos a un vector por un escalar. El escalar, si es positivo, altera solo el tamaño del vector original. Y si es negativo, altera el tamaño y el sentido que tenía el original. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar en detalle dos ejercicios aplicativos que vamos a tener en cuenta porque sobre ellos es que se basa el taller que ustedes van a desarrollar. Bueno, se nos plantean entonces dos ejercicios aplicativos, uno por el método del triángulo y otro por el método del paralelogramo, en el cual hay combinación de la suma de vectores y multiplicación por un escalar. ¿Cuál es el que nos sugieren para el método del triángulo? Entonces nos dice, coja 3 medios del vector D y súmele 2 veces el vector E y súmele 2 veces el contrario al vector C y súmele 3 veces el vector B y súmele por último el vector A. Bueno, entonces miremos cómo va a ser el diagrama que nos va a resultar y vamos a explicarlo en detalle. Miren que al final el resultado va a ser un resultado pequeñito después de haber hecho eso tan grandote. Pero bueno, vamos a verlo paso a paso. Entonces, ubicamos un punto al que vamos a definir como el punto de inicio. Miren, ahí, un punto arbitrario, punto de inicio. Y entonces dice que el primer elemento, ¿quién es? El primer elemento es 3 medios de D. El vector D en original te era contando 6 cuadros hacia abajo en dirección Y, sentido negativo, y 2 cuadros en sentido positivo, o sea, en Y. Entonces, si es 3 medios, a 6 lo multiplico por 3 medios y me da 9. Y a 2 lo multiplico por 3 medios y me da 3. Lo que indica entonces que el vector 3 medios de D me debe resultar de, a partir de este punto, contar 9 cuadros hacia abajo y después contar 3 cuadros hacia la derecha. Miremos los 9 cuadros hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ahí vamos a contar 3 cuadros a la derecha. 1, 2, 3. Y ahí va a quedar la cabeza del vector 3 medios de D. Sobre la cabeza de ese 3 medios de D, vamos a colocar ahora el siguiente vector de la suma. El siguiente vector de la suma es el 2E. Entonces, ¿cómo es el E? El E es un vector completamente vertical que mide 4 unidades. Entonces, el 2 veces E, pues tiene que medir 2 por 4, 8 unidades y hacia arriba. Y entonces aquí podemos apreciar el vector. Arranca en este punto y contamos 8 cuadros hacia arriba y llegamos a la cabeza. Entonces ahí los 8 cuadros nos va a llevar hacia el 2E. Y desde esa cabeza vamos a colocar el tercer factor. ¿Cuál es el tercer factor? Menos 2C. ¿Cómo así que menos 2C? ¿Qué es menos 2C? El vector C era apuntando como en diagonal hacia arriba, pues el negativo dice que es diagonal hacia abajo. Entonces ya sabemos que va en diagonal hacia abajo. Y que debe tener el doble del tamaño. Entonces, si la coordenada horizontal eran 2, pues ahora va a ser 4. Y la coordenada vertical, que antes era 4, ahora va a ser 8. Pero como es negativo, pues contaríamos como que 8 cuadros hacia abajo y 4 cuadros hacia la izquierda. Entonces, vamos a revisarlo. Partimos desde la cabeza de 2E. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar
8 cuadros hacia abajo, de aquí 8 cuadros hacia abajo. Y desde aquí nos vamos a mover 4 cuadros a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y llegamos a ese punto. Y ese punto es entonces el vector menos 2c. Vector menos 2c. Desde la cabeza del vector menos 2c, ¿qué factor vamos a colocar ahora? Ahora vamos a colocar el 3b. Y por último vamos a colocar la A sobre la cabeza del 3B. Entonces miremos cómo va a ser el dibujo del 3B. Si yo fuera a dibujar a B solo, ¿qué hacía? 3 cuadros hacia la izquierda y 3 cuadros hacia arriba y llegaba acá. Pero como no es una vez, sino 3 veces, entonces miren que ese mismo vector que está aquí, lo colocamos acá y lo colocamos acá. Y entonces ya la longitud total desde este punto hasta el punto de arriba va a corresponder al vector 3b. ¿Qué dimensiones tenía el b? 3 en x, 3 en y, y 3 por 3, 9. Entonces a la larga, ¿de dónde va a salir? Que desde la cola contamos hacia la izquierda 9 cuadros, y una vez estando ahí, vamos a subir y vamos a contar 9 cuadros hacia arriba y llegamos a la cabeza. Y sobre la cabeza de 3b vamos a dibujar el vector A. ¿Y el vector A qué son? Son 8 cuadros en horizontal hacia la derecha, porque dice 8i. Entonces contamos los cuadros y llegamos hasta este punto. Y entonces observemos, aquí quedó la cabeza del último y aquí era la cola del primero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién es el vector suma? El que une la cola del primero con la cabeza del último, ese vectorcito cortico, que a la larga mide solo 2 unidades en el sentido negativo del eje X, o sea, menos 2i en versión operacional o 2 menos i en versión vectorial. Bueno, vamos a mirar la comprobación desde el punto de vista algebraico. Les he de facilitar una foto del detalle completo del dibujo para que ustedes puedan comprobar contando sus cuadrículas. Vamos al resultado desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista algebraico, ¿qué vemos? Entonces dice resultado de la suma o resultado final me va a dar. Ahí vemos un primer corchete. El primer corchete dice 3i más menos 9j. Esas son las indicaciones del vector 3 medios de d. Del segundo corchete dice 8j. Esa es la indicación del vector 2e. En el tercer corchete dice menos 4i menos 8j. Eso corresponde al menos 2c. En el cuarto corchete dice menos 9i más 9j. Eso corresponde al vector 3b. Y en el último corchete dice 8i. Eso corresponde al vector a. ¿Qué nos sugiere entonces? Separe todas las i y las j. Para la i, del primer corchete traemos un 3. Del tercer corchete sacamos un menos 4. Del cuarto corchete sacamos un menos 1 y del quinto corchete sacamos un 8. Y entonces ustedes lo ven reunidos ahí a mano izquierda. El 3, el menos 4, el menos 8 y el 8. Y con respecto a j, obtenemos del primer corchete un menos 9, del segundo corchete un 8, del tercer corchete un menos 8 y del cuarto corchete un 9. Y mírenlos ahí reunidos, el menos 8, el menos 9, el 8, el menos 8 y el 9, acompañados de la j. Hagamos cuentas. 3 menos 4 es menos 1 más menos 9 es menos 10 y menos 10 más 8 es menos 2. O sea que el resultado es menos 2 por i. Y en el corchete de acá, menos 9 más 8 es menos 1 menos 8 da menos 9 y menos 9 más 9 da 0. Por tanto el resultado es 2 unidades menos 2i, versión operacional. Versión vectorial, 2 unidades menos i, o sea, 2 unidades dirigido en el sentido negativo del eje X, que es precisamente lo que nos dio en el dibujo. 2 cuadritos, mírenlos ahí, muy claro, 2 cuadritos apuntando en el sentido negativo del eje X. Vamos ahora a mirar el ejercicio aplicativo de el paralelogramo. Entonces miremos como el panorama y vamos a hacerlo poco a poco.
Entonces, ¿qué ejercicio nos están sugiriendo para hacer para el paralelogramo? Nos dice, coja menos un medio del vector D y súmele un medio del vector A y súmele menos 3 medios del vector E, súmele el vector C y súmele al final menos 1 del vector B. Entonces, ¿qué nos dice el paralelogramo? La regla del paralelogramo, el primer paso dice, una todos los vectores por la cola. Entonces vamos a dibujar el menos un medio de D, el un medio de A, el menos 3 medio de E, el C y el menos B. Los vamos a unir por la cola y los vamos a dibujar así uniditos. Entonces miremos. Este primer vector, miren acá, es el vector menos un medio de D. Menos un medio de D. D iba apuntando para abajo, con el menos queda apuntando hacia arriba. Y dice que lo partamos a la mitad. Tenía originalmente 6 de altura y 2 de base. Entonces ahorita debe tener 1 de base y 3 de altura. Miremos. Un cuadrito de base y 3 de altura. Ahora, el 1 medio de A. A tenía 8 cuadros, 8 unidades en el sentido positivo de X, menos 1 medio de A positivo. Pues lo que dice es pártalo a la mitad. Entonces, ¿cuánto debe medir? Debe medir 4 cuadros. 1, 2, 3, 4. Ahí está dibujado 1 medio de A. Ahora dice menos 3 medios de E. ¿Cómo es E? E es un vector de 4 cuadros que va hacia arriba. Al decir menos 3 medios, lo que me está diciendo es multiplique por 3 y divida por 2 el tamaño. Entonces 4 por 3, 12 dividido 2 da 6, pero como hay un menos, entonces es 6 hacia abajo. Entonces miremoslo en el dibujo, 6 hacia abajo. Partimos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y ese es el menos 3 medios de E. Ahora, dice que le dibuje al lado el vector C. El C. Y entonces nace en la misma cola común para todos y el C que son 2 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba. Ahí está dibujado. Y por último dice que dibuje el vector menos B. El menos B iba apuntando inclinado hacia arriba, ahora debe quedar inclinado hacia abajo. Pero no va a cambiar su tamaño porque dice que es B solo, o sea multiplicado por 1. Por tanto, son 3 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha para llegar a la cabeza. 3 y 3. Bueno, entonces con eso cumplimos el primer paso. Ahora vamos a realizar el segundo paso. Bueno, retomemos para hacer el segundo paso. Y el segundo paso, ¿qué dice? Vamos formando los paralelogramos. Primero, ¿entre quiénes? Entre menos un medio de D y un medio de A. Menos un medio de D, un medio de A, sacamos la línea paralela, sacamos la otra línea paralela y se forma esta esquina. Y cuando se forma esta esquina, trazamos entonces este diagonal y ese diagonal va a ser menos un medio de D más un medio de A. Ahora, ese vector que está aquí, esta diagonal, lo vamos a sumar ahora con menos 3 medios de E, perdón. ¿Quién es menos 3 medios de E? Mírenlo aquí. Entonces, este que está inclinado de esta manera genera esta línea paralela y el en vertical genera esta línea paralela. Y coincidencialmente ocurre que el vector suma menos un medio de D más un medio de A y menos 3 medios de E coincide con el vector menos B. Por eso lo puse aquí como para no repintar uno sobre el otro, lo coloqué la línea como al ladito. Coincide, una coincidencia, porque llegó a la misma esquina. De allí entonces dice, por favor sume con el vector C. O sea que este vector rojito que está aquí es el menos un medio de D más un medio de A más menos 3 medios de E. Ahora dice, súmele el vector C. Ah, bueno, el vector C tiene esta inclinación, entonces sale la línea punteada con esa inclinación. Y el vector B tiene esta inclinación hacia abajo, la contamos acá y se nos forma esta esquina. Y cuando no forma esta esquina, entonces este vector diagonal que estoy marcando acá es el vector menos un medio de D más un medio de A menos 3 medios de E más C.
Ahí ya llevamos sumado 4 vectores de los 5 que aparecen. ¿Cuál es el único que nos falta? Nos falta sumar con menos b. Entonces miremos, ¿quién es el paralelogramo a formar? Este es un vector a utilizar y este vector negro acá es el otro vector a utilizar. Entonces sacamos la línea paralela a esta, la sacamos aquí. Y la línea paralela a B la sacamos acá. Se forma esta esquina y al formar esta esquina unimos desde la cola común hasta acá y decimos que todo este vector es el vector resultado final, el resultado de toda la suma. Le escribí así resultado final porque pues, en ese pedacito de tablero no me iba a caber toda la expresión. Entonces, ¿cuánto nos dio haciéndolo gráficamente? Miremos, arrancando desde aquí, asumiendo que esto es 0, 0, 0, vamos a buscar la coordenada donde está la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en X sentido positivo. O sea que el resultado debe ser 8i. Y de aquí bajo 2 en vertical. O sea que debe ser 8i menos 2j. Eso nos debe dar el cálculo algebraico. Vamos a comprobarlo. Entonces, ya para comprobarlo, miremos. Resultado final. ¿Quién es el primer corchete? El primer corchete es el menos 1/2 de d, o sea, menos 1i más 3j. El segundo corchete, ¿quién es? Es el vector 1/2 de a, que es 4i. El tercer corchete, ¿quién es? Menos 3/2 de e, y entonces ese corresponde a menos 6j. El cuarto corchete es c, y c es 2i más 4j. Y el último corchete pues corresponde a menos b, que sería 3i más menos 3j. Agrupamos todo lo que tiene i y todo lo que tiene j. ¿Qué tiene i? En el primer corchete tenemos un menos 1, en el segundo corchete un 4, en el cuarto corchete un 2 y en el quinto corchete un 3. ¿Y qué tiene j? En el primer corchete tenemos un 3, en el tercer corchete tenemos un menos 6, en el cuarto corchete tenemos un 4 y en el quinto corchete tenemos un menos 3. Sumemos los términos y ¿cuánto nos va a dar? Menos 1 más 4 da 3, 3 más 2 da 5 y 5 más 3 da 8, 8i. Y en y, 3 más menos 6 da menos 3. Menos 3 más 4 da 1 y 1 menos 3 da menos 2. Y entonces el resultado es menos 8i más menos 2j, lo mismo que nos dio haciendo el dibujo. Espero que este compendio de video les sirva de mucha guía para su estudio y para la realización del taller anexo a esta clase. Que tengan un muy buen día.